Como se nota que acá no hay tanta gente. En el algoritmo 2 tarda como 10 minutos en ponerse a grabar. Cierro acá. Porque si no, un montón de cosas abiertas. Ok, bueno. Hoy vamos a ver entre hoy y la clase que viene, por un lado el tema de roles en redes sociales y también el tema de comunidades. Pensaba que estaba al revés, que primero comunidades y después roles, pero ahora me acuerdo que esto venía antes. Son básicamente una medio la contraposición de otra y también una cuestión de otro tipo de métricas que podemos ver en redes sociales. Porque, un segundito, tengo que cerrar más cosas, tengo demasiadas cosas abiertas acá. Lo que pasa es lo siguiente. Pongo el lacercito primero. Vamos a ver primero el tema de subgrafos, algunas métricas que vamos a empezar a nombrar, que se llaman motifs y graphlets, y lo que son roles estructurales. Entonces, primero, subgrafos. Hasta ahora, medio que estuvimos charlando de distintos tipos de métricas. Primero las que son las microscópicas, que están a nivel de los nodos. Por ejemplo, el grado de un nodo, sea entrada o de salida o total en el caso de un grafo no dirigido. El coeficiente de clustering de un determinado nodo, la centralidad de ese nodo, vista con las distintas métricas que vimos antes, entre otros. También podemos plantearnos a nivel de la red completa, o sea, las que serían medidas macroscópicas, como puede ser el diámetro, que eso es de toda la red, el tamaño de la componente gigante, el coeficiente de clustering promedio de toda la red, ¿sí? El grado promedio también podríamos verlo ahí, entre otras. Entonces también vamos a plantearnos una tercera, porque microscópico tal vez es muy chico, macroscópico tal vez es demasiado grande, y nos perdemos de ver distintos vecindarios, cómo se comportan. Entonces, en el medio vamos a ver lo que se llaman las medidas mesoscópicas. Eso es básicamente lo que vamos a ver ahora. Se podría ver también que, por ejemplo, las comunidades van a terminar siendo una de estas medidas, aunque si bien no vamos a estar estrictamente midiendo algo. Entonces, podemos ver que las subredes de un grafo son básicamente un pedacito del grafo donde más o menos están algunos elementos de forma cercana en aristas me refiero. Y podemos ver cómo la red completa está conformada por la unión de todos esos bloquecitos que tenemos, que pueden tener distintas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un caso de una descomposición en subgrafos. Acá tenemos los azules por un lado. Si se fijan, independientemente de la formita en la que están dibujados, todos terminan siendo iguales. Por ejemplo, los azules, acá tenemos rombos, que son estos rombos que además se cruzan en el medio, etc. Y podemos decir que cada uno de ellos puede caracterizar de forma diferente a la red o el pedazo de red en el que están. Entonces, por ejemplo, si tomamos todos los posibles subgrafos de un grafo dirigido de tamaño 3, porque en un grafo no dirigido de tamaño 3 vamos a tener solo dos, que son 2 contra 1 o el triángulo. Así que mucho sentido no tiene para el caso de un grafo no dirigido ver este ejemplo, y después aumenta mucho. Entonces, veamos inicialmente con un grafo dirigido de tamaño 3. Acá tenemos todos los distintos subgrafos que pueden existir. Acá es el ida y vuelta, ¿sí? En estos casos. Entonces, ¿qué hacemos con cada subgrafo? Lo que vamos a hacer es ver cuántas veces aparece este subgrafo en nuestro grafo, ¿sí? Y vamos a ver si ese subgrafo está sobre representado o subrepresentado. ¿Qué quiere decir sobre o subrepresentado? Vimos hace un par de clases distintas formas de modelar, ¿sí? Una red social. Podemos verlas por distintas, sea por un modelo aleatorio, sea por hacer preferential attachment o alguno de los otros, ¿sí? Incluso el que vamos a terminar usando muy probablemente es el de Component Model, pero podrían usar el de Preferential Attachment y estaría todo bien. Obviamente van a dar resultados un poco diferentes. Entonces, si yo genero, o sea, yo obtengo, por ejemplo, los parámetros de la red, por ejemplo, en Preferential Attachment, tengo la cantidad de nodos, obtengo el alfa, lo que sea, me genero o sea, obtengo el alfa y a partir de ahí obtengo las probabilidades que me corresponden.
lo que puedo hacer es generarme un modelo como, ok, si esto, siguiendo esta teoría, ¿cómo sería esto modelado, efectivamente? ¿Sí? Que a veces no corresponde exactamente con la realidad, solamente por el hecho de tener esos mismos parámetros que se comporta de esa manera. Entonces, nuestra red teórica, aleatoria, con todo lo que, pero sigue siendo un modelo, va a tener una determinada cantidad de frecuencia, o sea, va a tener una frecuencia diferente para cada uno de los subgrafos estos que están acá. ¿Sí? Obviamente, si yo simulo varias veces, no va a dar el mismo resultado. Por eso en general se simula varias veces y se consigue un promedio y un desvío estándar y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a obtener, ok, en teoría yo debería tener esta cantidad de subgrafos del 1, del 2, del 3, etcétera, de los 13 subgrafos, en un caso un grafo dirigido, viendo nada más los de tamaño 3. Y en la realidad, o sea, la realidad solamente veo el grafo real y lo veo también, me pasa otra cosa. Algunos los tengo exactamente igual como sería el esperado, en otros casos lo tengo menos y en otros casos tengo más. Y sucede que ver esos menos y esos más van a tener características en común. ¿Sí? Ahora vamos a ver con ejemplos directamente. Pero lo que vamos a hacer es obtener un vector que nos va a decir con números negativos cuando uno de estos subgrafos estén subrepresentados y valores positivos cuando estén sobrerepresentados. Obviamente, cuanto más grande el módulo de eso, significa estar más subrepresentado o más sobrerepresentado. Entonces, bueno, vamos a tener como un feature vector, pero esto va a ser en total, va a hablarme de todo el grafo. O sea, es una medida para todo el grafo, o si yo quiero, incluso esto lo puedo analizar en un subgrafo directamente también, si quiero hacer a más distintos niveles, y donde en cada posición va a tener, bueno, cuántas veces apareció o qué tan frecuente es, o bien cuán sobre o subrepresentado está cada uno de estos subgrafos. ¿Sí? Entonces, y después vamos a comparar con otras redes, porque nos permite entablar algunas comparaciones. Después les voy a mencionar un ejemplo en el que estuve elaborando para ver si decía algo. Entonces, sucede que, por ejemplo, en redes de neuronas se comportan bastante semejantes. Si acá tenemos valores negativos, significa que los subgrafos están subrepresentados, por arriba están sobrerepresentados. Honestamente, este gráfico es extremadamente confuso porque es un gráfico continuo de una medida que no es continua. Y yo me vi esa clase de Xian y esto está mal. Entonces yo fui y le pregunté a Jorge cuál debería ser una forma un poco más piola. Los gráficos que hice yo están hechos con barras. Porque esto no, parecería como que hay una, no sé, como que es continuo esto, esta representación, y el 1 y el 2 y el 3, el subgrafo 3 no tienen ningún tipo de relación. Pero bueno, después distintas redes sociales directamente, por ejemplo Facebook, etc., también tienen un comportamiento parecido entre sí, pero diferente a lo anterior. Y, por ejemplo, en los lenguajes, que no sé muy bien cómo fue que lo definieron, creo que era como, bueno, a tal palabra la sigue tal otra o algo por el estilo. Acá está, sí. To be or not to be, acá. Es qué palabra sigue a tal otra, a nivel sintáctico, digamos, o semántico. Ok, que sean. No, eso sería que sean sintácticamente correctas. Se hizo un análisis y, por ejemplo, el francés, el español, incluso el japonés, que es un lenguaje completamente diferente, y el inglés, tienen una tendencia parecida. ¿Sí? Entonces, sería medio raro que tal vez, no sé, que usáramos para un lenguaje de programación y que nos dé también así. O sea, podría ser interesante de analizar eso directamente. Porque entonces diría que, ok, bueno, no sé, C se modela, o sea, termina siendo un lenguaje que es parecido a, no sé, a los lenguajes. Uy, perdón, denme un segundito. Ahí. Acá, bánqueme un segundito.
Listo, perdón. Entonces, una cosa que también se podría analizar es justamente eso, si los lenguajes de programación se comportan de una manera semejante a los lenguajes hablados, o si alguna lengua muerta, no sé, latín, en realidad tiene algún otro comportamiento y es por eso que hoy en día es una lengua muerta. ¿Quién sabe? No sé, yo tiro ideas. No sé si incluso hay algún estudio al respecto, pero bueno. Obviamente después también hay ejemplos más grandes, por ejemplo, teniendo no solamente en este caso un grafo dirigido, acá tenemos todos los subgrafos creo que son todos. 5, 12, 5, sí, creo que estos son todos los 3, 1, 3, 2, 5, 8, sí, creo que estos son todos los subgrafos de hasta tamaño 5 para un grafo no dirigido. ¿Sí? De vuelta, para mí no está muy bien pero acá tenemos, por ejemplo, redes que sean de ingeniería, las de ecología, materiales, bueno, tienen algún comportamiento semejante cuando se refiere a colaboración en papers. Entonces, a partir de esto vamos a hablar de lo que son motifs y graphlets, que están bastante, es casi seguir un poquito de largo. Un motif es este concepto de tener una subrepresentación o sobrerepresentación de los subgrafos, ¿sí? O sea, es este patrón recurrente que podemos tener o cómo están, cómo termina siendo en realidad relevante, ¿sí? Entonces podemos tener patrón, sería nuestro subgrafo, inducido o no inducido, no importa. Recurrente significa que pasa con alta frecuencia y significante. Entonces, ya sea si lo encuentro de más o lo encuentro de menos, o sea, que sea, esto me llama la atención, no es lo que estoy esperando, por ejemplo, en el modelo teórico. Y por eso vamos a tener que modelar eso. Entonces, sucede que si uno analiza, por ejemplo, en los lenguajes, por qué aparecen ciertos motifs, bueno, si uno se pone a buscarlo, puede llegar a entenderlo. Yo no tengo los conocimientos como para ponerme demasiado en entenderlo o lo que fuere, pero más o menos podemos llegar a analizar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, nos puede llegar a ayudar a entender si la red tiene algún tipo de comportamiento que permita predecir operaciones o reacciones de ciertas cosas. Por ejemplo, este tipo de subgrafo, que es básicamente poder saltearnos a un nodo para que llegara al tercero, porque tenemos esta ruta, podemos ir directo, se llaman feed forward y aparecen mucho en las redes neuronales porque neutralizan el ruido. ¿Por qué? No sé, pero bueno. Y después está en redes de comida tenemos parallel loops, o sea, que tenemos dos formas de llegar, porque básicamente nos está diciendo que tanto I como Z son medio como reemplazables de alguna manera. Como que común, que es, ok, bueno, si no tenés tal ingrediente en la cocina, puedes usar este otro. No sé, digo. Tal vez haya algún estudio un poco más complejo al respecto, no me encontré nada más. Entonces, ¿cómo nos podemos llegar a analizar? Lo que vamos a hacer es fijarnos, ok, yo voy a contar cuántas veces aparece un subgrafo, ¿sí? Supongamos que el que quiero ver es este subgrafo en particular. Lo que voy a hacer es, me agarro tres nodos, agarrar tres nodos cualquiera al azar, es poco probable que tenga mucho sentido, pero vamos a agarrar tres nodos que estén conectados directamente. O sea, yo, por ejemplo, me hago un recorrido y es como llegué, empecé por acá y terminé acá, ¿sí? Entonces, acá lo que puedo hacer es decir, che, pará, este subgrafo de acá, ¿coincide con este de acá? La respuesta es que no, porque o sea, si yo tomo este subgrafo y me fijo todas las aristas que tiene, es verdad que puedo hacer que, ok, este machea con este machea con este y este machea con este acá, con estas aristas, pero también tenemos otra arista acá. Entonces tendríamos que tener una arista que vaya de este a este para que sea el mismo subgrafo. Entonces este no es un match, en cambio este sí. Porque si bien acá hay otra arista que va a este vértice, solamente estamos considerando las aristas dentro de este subgrafo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es generarnos un vector de importancia estadística, de alguna manera, que es básicamente, me fijo, cada subgrafo, me fijo, ok, calculo yo todas las apariciones, ¿sí? Dentro de la red real. Y además modelo, o sea, tomo un modelo nulo, digamos modelo nulo que puede ser aleatorio o
cualquiera de los otros, lo que nosotros consideremos que es lo que corresponde. Por ejemplo, no sé, de vuelta, Preferential Attachment o Component Model, ¿sí? Entonces, lo que hago es tomar varias redes así, les calculo el promedio de cada uno de los motifs de estas subredes que aparecen, ¿sí? Y hago lo mismo con la real. Ahí no calculo el promedio porque la real es una sola, y simplemente lo resto y después divido por el desvío estándar del caso aleatorio, del modelado. Entonces, después lo único que hago es normalizar para que podamos comparar con redes que no sean de exactamente el mismo tamaño. Obviamente, no comparar una red que tenga 100.000 nodos contra una que tenga 1.000 nodos, tal vez puede ser un poco injusto y no sea conveniente analizarlo así. O sí, dependiendo del caso. Entonces, de vuelta, calculamos la aparición del motif o subred y en la red real. Después también lo hacemos para varias veces, para varias simulaciones diferentes del modelo aleatorio. ¿Cuántas son? Y no sé, yo les tengo que decir que a ver si me puedo fijar incluso. Charm, creo que llegué a 50. Más que 50 empezó a tarda un montón esto. Y después obtener el promedio, el desvío estándar de las redes aleatorias, ¿sí? O sea, calculamos esto, calculamos promedios, desvíos estándar, y a partir de eso calculamos la importancia estadística y en función de eso el significance profile, ¿sí? Así que bueno, por ejemplo, en lo que es el grafo de los diputados, el de Twitter de 2018, obtuvimos esto, donde resulta que se puede decir que sacando tal vez un poquito este 12 y como mucho este 6, en general se mantiene dentro de todo bastante semejante al lo que sería lo esperado. Lo que sí queda bastante sobre representado es el caso de todos unidos contra todos. Y probablemente tenga que ver con Twitter siendo una red donde todos, especialmente en políticos, donde, ok, vos me seguís, yo te sigo, y así se forman un montón de triángulos y queda todo muy encerrado tal vez en una misma comunidad. Y todos se siguen, todos entre todos. Y es menos lo que sucede de que uno siga a dos y que esos dos no se sigan, por ejemplo. Entonces, por eso de repente este de acá tiene más sentido y aparece un poquito más representado. Pero vemos que lo más importante está acá. Algunas variantes que le podríamos llegar a agregar a esto es un tema de homofilia, por ejemplo, decir, ok, pero además yo considero, no sé, si tenemos dos tipos de características, o sea, supongamos acá tenemos violeta y amarillo, un subgrafo sería así. Obviamente acá tendríamos la cantidad de subgrafos diferentes sería mucho más grande. ¿Sí? Acá tenemos violeta, violeta, amarillo, donde más que violeta, violeta es, así como en Anonymous Walk, decíamos, ok, del tipo 1, tipo 1, tipo 2, acá tenemos 1, 1, 2, no importa cuál color es cuál, y acá tenemos otro, pero que no cumple, porque es del 1, 2, 2. Estamos hasta acá con, todavía no estoy hablando de cómo conseguirlo, pero si me siguen hasta acá la idea. Honestamente, este es un tema que cuando lo estaba estudiando dije, esto es tranquilo, esto es fácil, el problema es codear esto. Entonces, Graflet es, además a esto le agrego un grado más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar no solamente el hecho de que de los subgrafos que aparecen, porque esta medida, la de los motifs, es pura y exclusivamente a nivel mesoscópico para todo el grafo. O sea, eso no sirve para un solo nodo en particular. Esta es la información del grafo entero, cuántas veces aparece tal subgrafo en este grafo. Lo que podemos hacer es hacer eso para cada nodo, ver cuántas veces aparece dentro de un determinado subgrafo. ¿Sí? O sea, este nodo en particular, cuántas veces aparece en un triangulito, cuántas veces aparece en una cosa así, no sé, de A4, cuántas veces aparece en un cuadrado, cuántas veces aparece, etcétera, en cada uno de estos. A eso, lo que se le suele agregar directamente para que tenga más sentido es
considera el concepto de posición u órbita. En general se lo llama orbit, que es no solamente fijarme, che, cuántas veces aparecí, por ejemplo, en una hilera de 3, o sea que estos 3 que no terminen siendo un triángulo, y no solamente, ok, simplemente aparezco en este de A3, sino en qué posición aparezco. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de dos nodos, no es lo mismo estar de una posición de otra, siempre y cuando este es un grafo no dirigido. En el caso de un dirigido, importaría. Estaríamos hablando, esto sería el grado. ¿Cuántas veces aparece un nodo en esta situación? Es el grado del vértice. En cambio, este de acá no da lo mismo si yo estoy al final o en el medio, porque tal vez me habla más de, ok, yo conecto dos vértices, o sea, a través de mí se conectan dos vértices, que no tienen otra conexión. ¿Sí? Ya tenemos el triángulo, y así con cada uno. Obviamente hay algunos donde da lo mismo, por ejemplo, en un cuadrado da lo mismo en qué posición, porque nada, es lo mismo. Pero en cada uno, en total hay unos 73, ¿sí? Porque está la posición 0 hasta la 72. Entonces podemos generarnos para cada vértice su información o sea, un vector de 73 posiciones que nos diga exactamente cuántas veces apareció en cada una de las distintas posiciones que puede haber de un grafo, desde 2 hasta 73. Esto termina siendo una generalización del concepto de grado, porque el grado sería solamente lo primero, pero esto nos da información del vecindario que tiene cada nodo. ¿Sí? No solamente nos dice, ok, bueno, usted tiene 5 aristas, también al mismo tiempo, esos vértices se conectan con otros a los cuales este originalmente no llega. Esto obviamente nos va a estar hablando del coeficiente clustering, y bueno, los que no cumplen el coeficiente clustering, o sea, son los que están a nivel a 2 de distancia, y así sucesivamente. También es cuántas veces participo pero estando en esta posición. ¿Sí? Entonces nos va a dar una forma más generalizada de lo que es el grado. ¿Sí? Y esto obviamente lo hacemos para cada vértice. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto nos permite saber cómo son los subgrafos alrededor de un vértice en particular. Entonces, a este vector, en vez de decir, ok, tengo el vector de grados, porque yo podría tener el vector de los grados de cada vértice, y eso sería un vector simplemente con literalmente los grados. Bueno, esto es una generalización, porque para cada uno voy a tener un vectorcito. Entonces, por ejemplo, para poner, acá dice, un órbit o un automorfismo, tiene en cuenta la simetría, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, le calculo el graph-let degree vector, por ejemplo, a este vértice B, me fijo, bueno, ¿cuántas veces aparece en la posición A? En la posición A es literalmente cuántas aristas tiene, 2. ¿Cuántas veces aparece en un triángulo donde da lo mismo? O sea, en la posición B aparece una, ¿sí? Porque este triángulo de acá. ¿Cuántas veces aparece en la posición C? Ninguna, porque este no une a dos que no estén unidos entre sí. Y después tenemos la posición D, que es literalmente aparece con un extremo que además no se unen. Y este aparece 2 veces por esto de acá y esto de acá. ¿Sí? Entonces acá tenemos 2. Obviamente después tendríamos que ver para cada otro de los vértices. ¿Sí? Este, por ejemplo, acá aparece aparece una vez para la posición B, para la posición A aparece 3 veces, para la posición C aparece una vez, 2 veces, acá en total, también con este acá, y en la posición D no aparece ninguna vez, si no me equivoco. Perdón, aparece... Sí, no, para la posición de... Sí, aparece acá. En este acá. Así que bueno, esa sería la forma de irlo calculando. Obviamente tenemos que ir generando todos los subgrafos que hay en él. Entonces, el cálculo de esto es básicamente considerar cada una de las posiciones como posibles, y después lo que hacemos es, considerando todos, vemos qué posición está ocupando en cada uno. ¿Sí? Entonces, primero tenemos 30 grafos diferentes, y dentro de esos grafos tenemos 73 posiciones diferentes. ¿Sí? Entonces, con este vector tenemos una descripción del vecindario. Después podemos comparar, hacer cosas con los vectores y hacer flasheadas, ¿sí? Sí, así que con esa información podemos llegar a comparar nodos diferentes. Entonces, si decimos que dos nodos
que tal vez estén en partes completamente diferentes de la red, tienen una semejanza, no sé, por ejemplo, no sé, semejanza coseno o distancia de Jacquard o lo que fuere, distancia coseno, perdón, distancia coseno, distancia de Jacquard o cualquier otra cosa que se les ocurra, podríamos decir que tienen un rol semejante. ¿Sí? O sea, un rol sería básicamente el lugar que ocupan en la red y su importancia en la red y todo lo demás. Eso sería una forma, no es el único algoritmo con el que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que tenemos dos nodos que tienen un Graphlet degree vector semejante, probablemente están cumpliendo el mismo rol. ¿Sí? Ahora, tenemos dos grandes problemas. No son chiquitos, son grandes los problemas. Voy a fijar nada más si alguien escribió algo. No, ok. Entonces, tenemos principalmente dos problemas. Lo primero, enumerar todos los subgrafos de tamaño K. Enumerar todos los, o sea, no es solamente el hecho de, ok, me defino cuáles son las posibilidades. Supongamos que eso lo tengo hardcodeado. Yo tengo ya hardcodeado cómo son. El tema es, yo agarro un grafo y enumero todos los subgrafos. Eso es literalmente algo exponencial. Porque tengo que fijarme, che, me voy moviendo por toda la... Hago, por ejemplo, un DFS que me aseguro de estar en profundidad acá todo tiempo. Voy empezando por los distintos vértices y me tengo que fijar, che, acá generé un nuevo subgrafo. ¿Sí? Y me tengo que asegurar además de no repetir. Eso es punto número uno. O sea, tengo que generarme todos los subgrafos del grafo. Tengo que encontrarlos y no repetirlos. Eso es muy importante. Y después tengo que contar cada aparición de cada subgrafo. Contar la aparición de cada subgrafo es básicamente, ok, supónganse que genero, supónganse que estoy viendo los de K igual a 3, o sea, estoy viendo los subgrafos de 3 nodos. Voy acá o me hago un recorrido donde terminé hasta acá. Digo, ok, me genero este subgrafo, ¿sí? Que coincide con este, de acá. Supongamos que estoy viendo los motifs, no estoy viendo los graphlets. Eso se puede ver aparte. Entonces, lo que puedo hacer ahora es decir, ok, tengo que chequear contra cuál de estos grafos, perdón, contra cuál de estos dos, en el caso, coincide. Entonces, voy a tener que ver literalmente contra cuál de estos dos es isomorfo. Y sabemos que ver un isomorfismo de grafos es un problema NP completo. Así que ahí tenemos otro, o sea, no solamente tengo que enumerar todos los distintos subgrafos que hay, que eso cuesta, sino que además a cada uno de esos subgrafos le tengo que aplicar un isomorfismo contra estos, bueno, en este caso con solamente estos dos, pero si tenemos todo esto, bueno, me voy a tener que ir fijando cada uno de estos subgrafos, voy a tener que ir comparando y decir, che, supónganse que estoy nada más con los de cuatro vértices. Che, este subgrafo que acabo de calcular, ¿es isomorfo a este? No. A este no. A este no. A este sí. Voy a tener que ir fijándome uno por uno. No va a quedar otra. Y es literalmente ver un isomorfismo de grafos. Entonces, por eso es que vamos a mantener que este largo no sea muy grande. Primero porque la cantidad de subgrafos que voy a generar va a ser crece un montón y además después comparar contra los subgrafos para ver contra cuál es isomorfo va a costar cada vez más. Volvemos para adelante. Entonces tenemos esos dos problemas. Entonces, por este tema es que primero se usan grafos, o subgrafos en realidad, de entre 3 y 5 nodos. Algunos se mandan a hacer 8, pero yo les aseguro, 5 ya es un problema. Estuve calculando cosas y 5 es un problema. Todo esto hablando de no dirigidos, para dirigidos incluso se vuelve más grande, así que no creo que se mantenga por fuera de 4. Y para graphlets se mantiene entre 2 y 5, porque obviamente además no solamente tenemos que fijarnos contra qué grafo es isomorfo, sino además tenemos que ver, bueno, ok, ¿y qué vértice cumple cada rol? Lo que en general se va a hacer, y lo que yo codié y que le subí aparte, hace esto es, ok, hago un isomorfismo, obtengo el subgrafo, veo contra cuál es isomorfo, supongamos que es este, y lo que hago es decir, bueno, este vértice, ¿qué rol cumple entre estos dos? Ok, este cumple el C, listo, le sumo 1. Este cumple el D. Este cumple el rol C, le sumo al rol C, y este de acá cumple el rol D, listo, le sumo al D. Entonces, no es que voy nodo a nodo, sino que voy subgrafo a subgrafo, porque si no sería aún más largo.
tendríamos que repetir los subgrafos para estar seguros. ¿Sí? Entonces, para contar los subgrafos, en realidad generarlos para después, bueno, a contrastar a ver contra cuál es isomorfo, para saber cuál es a cuál subgrafo corresponde, me parece que la forma más simple es el algoritmo ESU. Después hay uno, el de Caboch, no me acuerdo ya ni cómo era, y el de sampling es para hacerlo más rápido, creo que se imaginarán por dónde va la cosa, donde, bueno, vamos a samplear y, bueno, será una aproximación. Básicamente lo que hace el algoritmo ESU, que es un algoritmo de FS que por backtracking va intentando, bueno, si voy por acá, si voy por allá, pero con una pequeña diferencia, que es, obviamente tenemos ese problema de yo no quiero repetir los subgrafos, o sea, yo vengo acá y empiezo por este vértice, después, y obtuve estos de acá, después cuando esté en este vértice y empiece por este vértice, no quiero volver a ver este subgrafo, porque es el mismo. Si no estoy contando 2 veces el mismo subgrafo, y no tiene sentido. Si no voy a contar, por ejemplo, 3 veces el triángulo, este de acá, y va a parecer como que está más representado de lo que debería. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tener algunas consideraciones. Vamos más rápido. Vamos a crear un conjunto B-subgraph, que es básicamente el subgrafo que estamos generando en este momento, o sea, el camino que yo hice, y lo que se llama B-extensión, que es a dónde, desde este conjunto, desde este B-subgraph, a qué otros vértices puedo ir. O sea, no es un DFS estrictamente hablando, porque no es que me voy a mover de A a B, de B a C, sino que podría moverme A a B y después podría ir directamente usando otra lista que vine de antes. Si no es estrictamente un DFS, si es un algoritmo por backtracking. Entonces, una vez que llego a mi largo K, lo que hago es, ok, listo, tengo el subgrafo, me fijo qué aristas realmente existían que unan a estos vértices y genero el subgrafo y ya está. Entonces, lo que hago es, empiezo por un determinado vértice, lo agrego al B-extension y después lo que voy a terminar haciendo es, ok, lo saco, lo agrego al B-subgraph, o sea, este ya lo traté. Y entonces voy a agregar a esta extensión, o sea, a todos los que puedo llegar a ir. En el caso de los no dirigidos, solamente a aquellos a los que, supongamos que el ID de los vértices sea mayor a este actual. ¿Sí? Lo voy a poner con un ejemplo, porque así nomás tengo que decir, esto, cuando estaba estudiando esto, me topé con la clase de Stanford, y esta clase, este algoritmo está pésimamente explicado y no se entiende cómo se generan. Tuve que ir a leer al paper directamente, porque habían cosas que si no se replicaban. Entonces, esto justamente para evitar repetir. ¿Por qué esto solamente en un no dirigido? Porque en un dirigido, si justamente tengo una forma para llegar, tengo que considerarla. Incluso aunque el ID no sea mayor. Porque si empiezo desde ese otro vértice y el grafo es dirigido, no necesariamente voy a llegar al original. Entonces, y si no son ningún adyacente a los de B-subgraph, directamente. Si no, ninguno de los que ya estaban antes, en el conjunto de los que fui agregando, a esos también los agrego. Acá está el pseudocódigo, que no sé si a alguien le interesa, pero básicamente lo que voy a hacer es esto. Empiezo con el 1, con B-extensions, sus adyacentes. O sea, empiezo con 1 y en el conjunto del subgrafo tengo solamente a 1 y tenemos solamente a 3 en la extensión, ¿sí? Entonces saco un vértice de la extensión, da lo mismo cual, vamos a decir 3. Todavía estoy parado en 1, ¿eh? Todavía estoy parado en 1. O sea, yo estoy en 1, digo, ok, estoy parado en 1, agregué, qué sé yo, etcétera, y ahora lo que hago es sacar a los de 3. Saco a los de 3 y lo que hago es, uy, tengo poca batería. Saco, me fijo, ok, voy a guardar en la extensión aquellos que no sean adyacentes de este vértice. ¿Sí? En este caso son estos 3. Y además,
sucede que no solamente no son adyacentes a este de acá, sino también que el ID es más grande. Entonces lo agregamos, ¿sí? Entonces, y agrego al 3 al conjunto que estoy generando ahora, de mi subgrafo. Por ahora en mi subgrafo tengo a 1 y a 3. Obviamente esto se vuelve, en cada llamado recursivo voy a ir como generándome un nuevo subgrafo, ¿sí? Entonces, después desde 3 voy a ver cada uno de los adyacentes. 4, 5 y 2, ¿sí? Y voy a terminar generando tanto 4 como 5 como 2 me van a generar subgrafos diferentes. ¿Cómo evita las repeticiones por hacer esto? Cuando yo inicie otra vez, pongámosle inicio desde 2 y tenga 3, no voy a guardar a 1. O sea, yo estoy parado en 2. Saco a 3 de la extensión porque lo voy a agregar. No voy a agregar a 1 porque si bien no son adyacentes, no vamos a agregar a 1 por tener un ID más chico. ¿Sí? Entonces, ahora solamente vamos a agregar a 4 y a 5. Entonces vamos a generar este subgrafo que es otro, porque incluye a otros nodos. O sea, obviamente es isomorfo con este de acá, pero es otro grafo. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2, 3, 4, 2, 3, 5. Y después cuando estemos en 3, no vamos a agregar ni a 1 ni a 2, porque incluso el 1, 3, 2 ya fue agregado cuando empecé en 1. Cuando el 2, 3, 4 no lo agregué, perdón, ya lo tuve en cuenta cuando empecé desde 2. Entonces ahora solamente ingreso 4 y 5 y voy a generar este triángulo. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Es un algoritmo medio como, ok, ponele. Y hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil cagarla y terminar no agregando nodos que tendrían que haber agregado y es medio difícil de corroborarlo. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos todos los subgrafos, o sea, supongo, me generé todos los subgrafos, tengo que ver contra cuál de todos es isomorfo. Entonces tenemos que ir uno por uno y probando eso. ¿Sí? Y justamente por eso es que mantenemos subgrafos muy pequeños. ¿Qué sucede? Bueno, algo que a mí me pasó es que yo seguí esta línea de pensamiento y es, ok, yo puedo ir y primero me genero todos los subgrafos y después voy y me fijo contra cuáles son isomorfos. Esto tiene un pequeño problema, que es que la cantidad de subgrafos que hay es exponencial, lo cual quiere decir que estoy gastando una cantidad exponencial de memoria. Les puedo asegurar que eso, cuando las redes tienen, no sé, 100 nodos, te come la memoria. Yo entendía por qué no terminaba, y era porque se me había comido ya toda la memoria. Lo cual es un problema. Lo que termina sucediendo es lo siguiente. Yo no necesito terminar de generar todos los subgrafos para ya empezar a ver contra cuáles son isomorfos. Entonces lo que se puede hacer es paralelizar directamente. Por un lado, tenemos un proceso que nos puede estar calculando los subgrafos y por el otro lado otro proceso, o thread, como sea, que nos esté calculando, bueno, o sea, recibe, ok, hay un nuevo subgrafo calculado, me fijo contra cuál es isomorfo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, la generación de los subgrafos también se puede paralelizar tranquilamente. Porque yo puedo generarme, no sé, tengo 100 nodos, voy a tener una exageración, me creo 100 threads y lo que voy haciendo es empezar por cada uno de los vértices diferentes, empiezo y hago todo esto. O sea, cada thread inicia y va calculando los subgrafos empezando por un vértice diferente. Y desde el lado de los que después se fijan contra cuál es isomorfo, también puedo tener paralelismo, porque puedo agarrar otro, mientras estoy calculando contra cuál es isomorfo un vértice en otro proceso, diría proceso más que thread, porque si no, no tiene mucho sentido. Me voy fijando, contra este segundo, mientras estoy calculando en un proceso contra cuál es isomorfo 1, en otro proceso puedo fijarme contra cuál es isomorfo otro. En una computadora que tenga más de un procesador, es una optimización bastante piola. Y eso fue lo que terminé haciendo después de mucho laburo en el código ese que está subido, que tarda un montón, pero por lo menos termina. Entonces, básicamente lo que hace es va generando, va produciendo subgrafos y del otro lado los va consumiendo para
Esto lo digo porque si ustedes se tuvieran que poner a codear esto para alguna cosa, les llevaría tiempo. No encontré ninguna librería que lo hiciera, o por lo menos que lo hiciera bien. Entonces, agarré el cuchillo y el destornillador y me puse a hacerlo. Así que bueno, ¿qué son los roles? Sí, una pregunta, ¿hasta acá estamos bien? Bien, esta clase va a ser corta, pero no me daba como para mergearla con la siguiente, porque la siguiente va a ser un poco larga. Entonces, ¿qué son los roles? Puedo tener, por ejemplo, en las de caso de un ecosistema podemos tener, están los depredadores, están las presas, o son, no sé, una cadena alimenticia directamente están más abajo o más arriba. Pueden ser, por ejemplo, bueno, como pongo ahí, los individuos en una empresa, medio, ahí no sé si cumple tanto como el rol de una red social, pero tranquilamente puede ser también. Entonces, en función de la estructura que tiene alrededor, por ejemplo, si es el centro de una estrella, si es el miembro de un clique, o si son periféricos, etcétera, van a tener distintos roles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de coautorías. ¿Sí? Y después vamos a tener, por ejemplo, los periféricos probablemente sean desde estudiantes y el centro de la estrella puede ser un director de tesis en general, por poner una explicación, y si no, después, bueno, los miembros de un clic probablemente sean todos de un laboratorio. Obviamente, después están las conexiones con otros pedazos. Entonces, la idea es básicamente que un rol es un conjunto, o sea, en realidad el rol, los nodos no son parte de un rol, sino que el rol es una descripción de unos nodos que tienen un vecindario o posición similar dentro de la red, ¿sí? Entonces, una forma que podemos tener para calcular esto es justamente con lo que había dicho antes, con el Graphlet Degree Vector. Esto es bastante diferente al concepto de detección de comunidades, porque puedo estar agarrando nodos que están muy en puntas completamente diferentes de la red y van a ser similares, lo cual tiene sentido. En cambio, comunidades vamos a estar viendo cosas que están muy cercanas. De eso vamos a ver el viernes que viene. Entonces, de vuelta, no es necesario que estén ni cercanos, no hay ninguna relación directa ni de que tengan que estar cerca, ni de que tengan que estar lejos. Pueden estar muy cerca, pueden estar muy lejos y pueden estar cumpliendo el mismo rol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos, o sea, para terminar de diferenciar esto de los roles y de comunidades, por ejemplo, en el caso de los roles, en una facultad podemos tener docentes, no docentes, alumnos, y otros más también podremos tener. En el caso de comunidades podemos tener directamente laboratorios o grupos de alumnos, ¿sí? Gente que se conoce entre ellos, incluso o docentes que están relacionados entre sí o lo que fuera. Entonces, el primer concepto que se puede usar es, que no lo usa nadie porque no tiene mucho sentido, es esto de tener una equivalencia estructural, o sea, dos nodos son completamente equivalentes si conectan a los mismos nodos. Y además, si los que conectan a ellos también son los mismos. O sea, tienen las mismas entradas y las mismas salidas. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que son intercambiables el uno con el otro. Es extremadamente estricto esto y no se cumple probablemente en ninguna red social que tengamos dos nodos tan iguales, pero bueno, es una definición que hay en los libros, así que poco de la pongo. Y una cosa que podemos usar es de vuelta los graphlets, o bien que podemos usar ya sea por distancia coseno o usar algún otro algoritmo de clusterización como puede ser K-means o clustering jerárquico o cualquier otro algoritmo para clusterizar que podremos usar teniendo los vectores. Entonces, el problema que tiene el uso de graphlets, si queremos detectar roles, es que demanda mucho tiempo. Mucho. O sea, por lo que les acabo de explicar, tenemos dos problemas NP completos corriendo en paralelo. O sea, lo mejor que podemos hacer es paralelizarlo, pero tarda un montón. O sea, puede ser interesante, pero puede tardar mucho. Puede ser que cuando terminemos y tengamos el Graphlet Degree Vector, nos dé mucha más información inclusive. Pero el problema es llegar a esto. Entonces, otra alternativa es un algoritmo que se llama algoritmo ROLX, que acá le dejo de quién fue y todo lo demás, que lo que hace en sí, para hacerla corta,
pero la verdad no creo que tenga mucho sentido ahondar demasiado, es, esto no es como si fuera una red neuronal porque la salida sea con las probabilidades de pertenecer a unos y a otros, sino lo que va generando son features recursivos, de alguna manera. Entonces, a partir de lo que termina haciendo es, a partir de mis características locales y lo que es la Ego Network, si recuerdan, la Ego Network es básicamente una red con los nodos a los cuales yo me conecto y nada más. Y las aristas que unen a estos nodos. O sea, no es una estrella porque no tendría mucho sentido, sino es, bueno, cómo se unen mis vecinos directamente. Puedo estar yo incluido o no. Entonces, a partir de eso se consiguen los features y después se va aumentando el tamaño. Y hay todo un mecanismo para ir agregando estos nodos de formas recursivas, ¿sí? Entonces, desde los features locales podemos poner medidas de grados, podemos poner pesos, podemos poner incluso alguna información de subgrafos si quisiéramos. Y bueno, lo mismo, features de la Ego Network pueden ser también aristas que entran y salen a la Ego Network y dentro de la Ego Network también. Entonces después podemos hacer eso e irlo agrandando cada vez más. Yo transformo esto en un solo nodo y, bueno, hago la Ego Network de este subgrafo todo reducido a un nodo, ¿sí? Y podemos aplicar eso cuantas veces queramos. El problema es que obviamente esto puede llegar a crecer un montón. Entonces, a medida que yo voy agregando, en función de los vecinos, yo puedo ir agregando, sacando promedios o sacando sumas, y voy consiguiendo nuevos features de todos los vecinos. Entonces, el problema con esto es que va a crecer mucho, entonces no se suele hacer por muchas iteraciones, más allá de que después se limpie un poco. Y lo mejor de todo esto es que está implementado en casi todas las librerías que usan, bueno, que tengan algo con grafos. Por ejemplo, NetworkX tiene RollX implementado. Entonces, bueno, sí, de vuelta, esto está codeado. Entonces, si yo acá, déjenme un segundito, no lo tengo que tener. Esto está todo en el... ¿Están viendo lo que estoy mostrando? ¿O? Sí, ok. Listo. Vamos a ver. No, acá está más dibujado. Métricas. Acá está. Análisis macroscópico. Bueno, no, claramente no vamos a... G.supraf. No. Ok, acá tenemos el tema de los motifs. Acá, esto por si lo quieren ver y después lo quieren usar. Acá está un ejemplo de uso. Bueno, acá tenemos calcular los motifs, el significant profile y pues el motif de los grafos aleatorios. Y después, bueno, acá este es el resultado en el caso de los personajes de Star Wars. Y acá tenemos, ahí está, roles. Todo lo de... Y... Ah, ok, esto no es de NetworkX, sino es una librería que usa NetworkX. Ahí se quedó pensando. Bueno, esto va a tomar un rato porque no es un problema de que termine rápido, pero bueno, acá está directamente bueno, acá están los distintos roles. Después habría que, el algoritmo obviamente no nos dice qué es cada rol, solo tenemos que entender nosotros en función de, por ejemplo, acá tenemos que probablemente estos son los nodos periféricos, me imagino yo. Acá tenemos nodos más que están más dentro del centro de la red y otros más. Habría que como, empezar a
desglosarlo para entender qué es cada cosa. Pero como vemos, no es que tienen que estar sí o sí conectados. Por ejemplo, vemos los azules están en cualquier lado, no están, creo, ni siquiera conectados entre sí. Así que bueno, esto lo dejo nada más como un ejemplo. Es el mismo notebook que ya había subido en su momento. Así que ahí estamos. ¿Alguna pregunta con esto? Estamos. Si no, estamos por hoy. Yo ya sabía que esta va a ser de las clases más cortas. El tema es que la parte de detección de comunidades va a llevar más tiempo y si no, nos quedaríamos hoy hasta tarde y no quería juntar todo. Así que bueno, si no... Sí, el notebook este está dentro de la carpeta de Star Wars porque es ese set de datos. Entonces dije, bueno, voy a poner ahí. Si se lo quieren bajar. Obviamente está la parte de motifs, depende del... Probablemente lo tengan que editar. Porque yo acá pongo... ¿Dónde me parece está? En algún lado tengo ese import. Ahí está acá. Este probablemente lo van a tener que cambiar para donde sea que, si usan el código ese que yo les pasé, lo van a tener que cambiar a otro lado. Y sepan, si es en una red grande, esto puede tomar bastante tiempo. No esta parte, esto es lo de Anonymous Walk, pero sí. ¿Dónde está Significance Profile? Esto acá. Los prints estos, si quieren sacarlos, sáquenlos. Yo lo puse nada más por una cuestión de, me molestaba no ver que esto termina. Y acá, bueno, 400, bueno, ok, tardó sus casi, bueno, no llega a 10 minutos, pero tarda un rato por cada iteración. Así, creo que esta iteración es... No me acuerdo de qué era esta iteración, pero bueno. Si no hay nada más, estamos. Los dejo libres. Que descansen terminó siendo más corto incluso de lo que pensé. Bueno, voy a cortar la grabación. Ah, no puedo cortar la grabación desde acá. Gracias, nos vemos. Bueno, nos vemos. Corto acá.